Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitada a Marta Conde desde España. Ella es Senior UX UI Designer en Celonis. Con Marta conecté hace un tiempo ya, ella motivada por construir también comunidad en donde ella vive y con el tiempo hemos ido encontrando nuevos espacios para seguir colaborando en realidad con la conferencia que tendremos este año y con la comunidad en general. Así que, bueno, ella va a estar facilitando uno de los workshops. Al final del episodio les contamos un poquito más sobre eso. Entonces, bueno, ella viene especializándose en sistemas de diseño y hoy nos viene a compartir un poquito más sobre este tema y, bueno, de todo lo que ella está trabajando hoy en día. Entonces, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Marta. Pues sí, tal cual, es una súper presentación. O sea, literalmente, pues soy Marta, vengo de Palma de Mallorca y ahora mismo me encuentro viviendo y trabajando en Madrid, aunque en verano vuelvo otra vez a la isla porque es imposible estar en Madrid con esas temperaturas. Y la verdad que para llegar como al momento Design System ha habido como una evolución un poco paulatina, como digo yo. Yo estoy diseño de producto en 3D, que nada que ver con el diseño de producto digital de ahora, era más interiorismo en Barcelona y luego volví a Mallorca a ver si encontraba trabajo, no había nada, así que lo que encontré fue diseño gráfico, que era lo que más demandado estaba y empecé un poco pues a trabajar en diseño gráfico en nada, la típica empresa aquí de hotelera, pero no acababa como de gustarme. Entonces, di ahí como vueltas hasta que encontré lo que era Wedding Planner, organización de eventos, que nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Pero llegó un momento después de 2 años que dije, tengo que inclinarme por un lado o por otro. Y ahí fue cuando encontré lo que era UX UI en Madrid, entonces me vine a vivir. Y creo que era como la fusión perfecta entre el diseño pero también como ese tipo de organización que tanto me gustaba, ¿no? El diseño gráfico era como, no tenía reglas, a alguien si no le gusta el color lo tienes que cambiar, entonces a mí me gusta que tenga algo para justificarme. Entonces ahí empecé a indagar hasta llegar al Design System, que también tengo demasiadas vertientes, pero me encanta, o sea que sea un poquito yo misma. Bueno, bienvenida Marta. Es súper interesante conocer como ese background de donde vienen los invitados al episodio, porque al final en este mundo de diseño venimos de diferentes lugares y que creo que eso lo hace Tal muy cual. rico la disciplina en la que estamos, ¿no? Así que súper bueno, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día Gracias. de hoy. Feliz de tenerte aquí, como que te digo, viendo siempre espacios nuevos de colaborar, así que ya nos tocaba grabar también un episodio por aquí. Entonces, bueno, cuéntanos ya con esa introducción que nos has contado sobre ti ya de forma como un poco más personal, cuéntanos también más a detalle cuál ha sido tu experiencia construyendo y manteniendo también sistemas de diseño y todo lo que el viaje que has recorrido con este tema de Design System. Pues sí, creo que me he encontrado como en diferentes situaciones dentro del mundo del design system. Empresas que no sabían que era un design system y te pedían un design system y lo que realmente necesitaban era un UI kit. O sea, no había ese tiempo para poderlo luego implementar o tenerlo sincronizado con desarrollo. También lo que me he encontrado, sobre todo los últimos años, es mucho la migración de Sketch a Figma y que tengan que tener como ese espacio dentro del roadmap para decir, oye, ahora hay que hacer una migración, pero es casi que migración es crearlo desde cero, de con una nueva estructura, también enseñar a los equipos de diseño que muchas veces no se presta atención también a desarrollo, a utilizar una nueva herramienta. Entonces, esos dos han sido como lo que siempre me suelo encontrar y sobre todo empezar un design system desde cero. Yo creo que he tenido como mucha suerte de llegar a una empresa que esté todo vacío y te digan, oye, aquí tienes un lienzo, construye lo que tú quieras. O sea, nunca he estado en una que digas, está todo perfecto y voy a hacer crecerlo. Siempre era desde cero y eso te da como muchísimas posibilidades de hacer lo que tú quieras. O sea, de hecho, estos últimos años en los que más me he especializado, más me gusta es en automatizar procesos. Hasta ahora era, bueno, creamos componentes, lo hacemos todo de mano con la ayuda de desarrollo, pero ahora es un poco más, pues vamos a crear una librería que si alguien necesita aportar algo al diseño, lo tengan ya mañana automatizado en cuanto, por ejemplo, a iconos y también con inteligencia artificial y todo. Creo que ha sido como lo último en lo que estamos metidos. Y también hubo una vez que tuve que vender la puerta fría y creo que eso fue lo más duro, estar en la empresa y decir,
aquí sí que necesitáis un design system. Aquí tenéis una empresa multimarca y se necesita. Entonces, venderlo es muy, muy complicado porque es bueno, empieza por UIKit y luego vamos viendo cómo crece. Y si la empresa está como bastante recíproca, si encuentras a esa persona que te puede ayudar, sí que se puede llegar a construir. Pero a veces tienes como tanta ilusión y tantas ganas y te das cuenta de que ese no es el lugar que sigues intentándolo. Entonces, hay como distintas situaciones que hay que leer cuando ir por un camino o por otro. Súper, y eso que has mencionado, incluso de incorporar nuevas tecnologías como esto de la inteligencia artificial, por ahí que te preguntaré más sobre eso más adelante para explorar qué es lo que vienes haciendo. Y bueno, ya hablando incluso sobre el tema del episodio, para quienes no tienen tanta experiencia con Design System como yo, porque realmente es como siempre digo, es un agujero negro que yo todavía no he explorado mucho porque no tengo background de diseño, entonces para mí es bastante complejo entenderlo. Pero a qué nos referimos con esto de content design dentro del design system y cuál es ese papel que realiza dentro del design system? Pues yo creo que al final, o sea, el design system, todo el mundo cree que es como una especialización del UI, ¿no? O sea, es como has hecho UX, UI y de repente te especializas en design system. Y cuando entras en materia, cuando estás 24/7 trabajando, te das cuenta que el design system necesita tener como un papel de arquitectura de información. Tiene que saber también toda la parte visual de construcción de componentes, tiene que saber también de código para luego la implementación que sea más rápida y tienen que saber de content design. Entonces, yo muchas veces, sobre todo estos últimos años, me he visto en esa posición de decir, el content design trabaja con los equipos de diseño y desarrollo, pues básicamente creando contenido, pero que aparte ese contenido sea usable para el usuario final, que también sea estético, es decir, que a lo mejor pues en vez de ocupar dos frases en un título, solo ocupe una. Entonces, esa figura del content design, como se entiende en casi todas las empresas, trabaja más de la mano de diseño y desarrollo, pero normalmente dentro del design system no hay como esa persona. Entonces, nos toca también hacer ese cargo de content design, de crear contenido para nombrar componentes, nombrar capas, nombrar todos los elementos que tengas dentro del design system. Entonces, al final te conviertes también como un poco, pues eso, content design, porque tienes que saber de propiedades y de nomenclaturas que al final todos aprenden realmente, creo yo, que es mirando lo que hacen otros design systems en documentación. De ahí se extrae muchísima información de content design. Yo creo que ha sido como mi glosario de ir haciendo ahí como sumario, recogiendo todo y creando el mío propio. Pero ha sido un poco de la nada, de poco a poco. Súper, sí, de hecho me imagino sirve muchísimo mirar otros sistemas de diseño como referencia y ver, esto no lo había pensado de esta manera, no lo había incorporado y siempre por eso yo digo esa proactividad que tiene que tener el equipo de investigar, de ver qué cosas nuevas hay para también nosotros incorporarlas si es que nos sirve, ¿no? Porque siempre pueden haber contextos diferentes. Pero bueno, para Tal entender un cual. poquito más también de lo del content design, ¿esto es solamente a nivel de, no sé, de las nomenclaturas de cómo se llaman o cómo se estructuran los componentes, o es también a nivel de lo que cada, digamos, no sé, los botones o qué palabras o no sé, cuántas palabras o qué frases tiene que ir en cada estructura, más o menos como más hacia cara del usuario final, o también es como ordenar internamente cómo debería estar las nomenclaturas del sistema de diseño? Pues yo creo que sería un poquito ambas, o sea, serían tanto, son los nombres de los elementos que tiene el design system, las propiedades, las capas, los valores, pero también cuando haces documentación estás redactando, o sea, necesitas tener unas bases de content design. Muchas veces no tienes esa figura, no tienes un UX writing y te toca a ti hacer toda la parte de documentación. Entonces, muchas veces es tanto la parte de documentación como de elementos del design system como tener tú una propia guía para saber cómo documentar. A veces siempre lo digo y digo, creamos algo que es para los equipos de diseño y de desarrollo, pero ¿dónde están las guías para yo crear todo ese material? ¿Qué voz y tono tengo que utilizar? Y muchas veces como que no se le da importancia porque dices, esto es algo interno, nadie lo va a ver. Y digo, ya, pero es que mi usuario final son los equipos de diseño y de desarrollo, es quienes consumen este producto. Entonces, es importante que todo eso esté homogéneo. Entonces, muchas veces, si no hay ese papel en la empresa, lo tienes que hacer tú y como bien decías, buscar referentes en otros sitios, a ver cómo lo han hecho para tú
tú puedes seguir un poco los pasos. Claro, y en ese aspecto te ha tocado a ti como capacitarte un poco en más en temas de contenido, de UX Writing, o cómo lo has ido adoptando tú en tu proceso de insertarlo en el sistema de diseño. Pues a mí me pasó que en una empresa en la que estaba, sobre todo al principio, cuando empiezas como UX en una startup con un montón de productos, que haces un poco de todo, pues ahí sí que me di cuenta de que no había nadie que me diera soporte. Fue más un papel de arquitectura, porque me ayudaba mucho a la hora de tanto nombrar todas las pantallas en sí, como también cómo estructurarlos y qué propiedades darle a cada elemento. Entonces, ahí fue cuando yo hice un curso que me fue súper bien de 3 meses para reforzar todos esos conceptos. De hecho, fue el mejor curso que hice porque lo cogí todo, lo apunté todo en mi tablet y es el único que realmente consumo todos los días. O sea, cuando tengo una duda de cómo hacer una modal o me viene un diseñador y me dice, oye, ¿qué acción le pongo? Tal, y le digo, mira, cojo esto y le digo, estos son los ejemplos más básicos. Nielsen Norman también ayuda muchísimo con ejemplos que tiene, pero sí que hice un curso para poder asentar todas esas bases porque vi pues, esa necesidad que había dentro tanto del UX, sino, o sea, del UI, si no tiene UX, como dentro del Design System. Sí, porque de hecho lo que nos estás contando yo lo relaciono mucho con un episodio anterior que he tenido con, bueno, en realidad con un par de chicas de Argentina que ellas ven, bueno, una de ellas está viendo el Content Design System de su empresa, entonces ahí sí Ah, hay qué una bueno. persona específica haciendo en la parte de contenido para seguir como sumándole al sistema de diseño y que todo al fin esté conectado, ¿no? No solamente componentes, sino también voz, Qué tono, todo bueno. lo que estás comentando tú ahorita. Así que Me encanta saber que hay alguien que se está ocupando de esa posición, porque sí, si empiezan a haber vacantes de eso, significa que va a crecer muchísimo más. O sea, eso es genial, sí. la verdad. Sí, sí, está súper bueno conectar también como lo que están haciendo en diferentes empresas. Y retomando sobre el tema de las nomenclaturas, porque también considero que es importante y que por ahí me mencionabas que muchas veces suele ser como un poco tabú este tema en las empresas. Entonces, empecemos igual como contextualizando qué son estas nomenclaturas y por qué son importantes considerarlas. Pues al final creo que es un tema tabú porque no tiene como un beneficio directo. Todo lo que no es contabilizable en números, al final es como, pues no es importante, no es relevante, entonces no, es como que no se puede hablar. Cada vez que intentas sacar el tema es como, esto ya lo veremos más adelante, más adelante. Entonces al final se va dejando. O sea, siempre digo que sería genial que alguien pudiera coger, crear un plugin en Figma y ver cuánto tarda alguien del equipo de diseño o desarrollo en encontrar un componente. Si lo tienen que buscar más de una vez, es porque ese nombre a lo mejor no es el adecuado. Se puede realmente como poner una etiqueta dentro, un keyword para facilitar esa búsqueda. Entonces, ahí a lo mejor sí que se podría ver pues, la eficiencia del reusar otra vez los mismos nombres en toda la aplicación, en todo el producto. Pero realmente es algo como complicado. Y aparte de tabú, me has hecho otra pregunta y ya se me ha olvidado. Me voy a formular. Sí, no era como más entender, incluso como te decía, para los que no tienen mucha familiaridad con el sistema de diseño, ¿para qué sirven estas nomenclaturas y por qué son importantes? Pues para mí creo que es como lo más importante es justo esto, es que facilita la búsqueda y el consumo del Design System como producto. Si tú hay algo que no encuentras dentro del Design System es porque el nombre pues o no es el genérico, no es el adecuado o hay alguien que no conoce ese componente, entonces a lo mejor hay que ayudarle a que lo conozca, pues tanto dando a lo mejor un pequeño taller o cualquier cosa, pero eso es difícil, ¿no? Si te lo buscan siempre por un nombre y tú lo has puesto por otro, hay algo que no funciona. Y también pues que mejora la usabilidad del design system. Si tú las nomenclaturas las vas repitiendo, una propiedad, por ejemplo, un botón, pues la palabra estado, pues que siempre tenga los mismos estados, que tenga la etiqueta siempre colocada en la misma posición y se vaya repitiendo ese naming en todos los componentes, aunque alguien no entienda qué es un estado, la primera vez que lo ve dice, ah, vale, es esto. La segunda vez que lo vuelve a visualizar, ya lo asocia. Entonces ahí ya le estás automáticamente educando de una forma pues que no es físicamente, o sea, quiero decir, es simplemente poco a poco, ¿no? Y creo que es algo que les suele pues, ayudar mucho. Si en cambio utilizas otro tipo de nombres o cualquier cosa, les dificultas mucho la implementación. Por ejemplo, en Figma, cuando tú estás nombrando capas y todo, si no las nombras de la misma forma, el componente en sí muchas veces no funciona como tú esperas, con lo cual es
también importante cuando tú diseñas dentro del design system también. De acuerdo. ¿Y cómo has visto, o sea, como esas buenas prácticas de cómo llamar o cómo colocar esas buenas nomenclaturas para que sea un design system escalable, que realmente las personas puedan encontrar lo que están buscando, no sé si dentro del sistema de diseño simplemente con nomenclaturas o si no también con ayuda de documentación de esto lo encuentras de esa manera, ¿no? Pues para mí hay como cuatro pasos a seguir. Yo te lo explico y luego los desglosamos. Uno sería como identificar el elemento en sí. El segundo sería definir la estructura clara a través de categorías. La tercera, prestar atención a la gramática, cómo está construido. Y la cuarta, el orden. O sea, cuando identificas el elemento, me refiero a que si estamos hablando, por ejemplo, de un espacio de trabajo en Figma, pues poner a lo mejor un prefijo dentro del nombre del producto y luego pues el proyecto en el que estés trabajando. Entonces, esas categorías, o sea, elementos en sí, son los que tienes que detectar para diferenciar uno u otro. También puede ser tokens o componentes. Luego definir esa estructura clara en categorías. Yo me pongo de ejemplo los tokens. Por ejemplo, algo así que se suele utilizar mucho es ir desde algo que es más genérico a más concreto. Si yo ahora, por ejemplo, te digo que tenemos un color azul, no sabes dónde tienes que aplicarlo, simplemente es algo muy, muy genérico, entonces necesito más información. Entonces creo categorías, por ejemplo, azul, superficie, acción, hover. Entonces ya me estás diciendo que el botón va a ser azul, que va a estar aplicado en una superficie, que va a ser un componente activo y que va a ser en el estado de hover. Entonces esas categorías son las que tienes que definir y se van a repetir todo el rato que vayas a crear un nuevo token. Siempre tiene que seguir eso. La gramática es más cómo lo separas, cómo lo escalas. Si, por ejemplo, estamos hablando de tokens, pues en Figma tienes que separarlo con barras para que se te creen las categorías. En desarrollo, cuando trabajas con iconos y tienes que exportar un asset para una librería, todo tiene que estar en minúsculas y separado con guiones. Entonces, ese tipo de gramática la tienes que definir para que todos sean exactamente iguales. Y luego por orden, pues por ejemplo, si hablamos de páginas en Figma, pues de componentes los vamos a poner pues todos en orden alfabético. Las propiedades pues las podemos ordenar de otra forma. Si tenemos una propiedad de cantidad, pues por valores numéricos. Entonces todas esas cuatro pausas serían como las que necesitas tener definidas antes de empezar algo. Y siempre recomiendo mucho, sé que es un cliché, pero todos los documentos que tiene Nathan Curtis en Medium son dignos de coger, imprimir o sea, y estudiárselos uno a uno, porque son auténticas maravillas. Son con 10 minutos de lectura y que te ayuda muchísimo. Y tienen uno justo también de tokens para saber cómo estructurarlos. Súper, de hecho se nota cómo te gusta el orden, Sí, o porque sea, es muy soy necesario muy, en muy una así. persona que está viendo sistema de diseño y, bueno, design ops también en general, que es, tenemos que ser muy bien ordenados porque si no sin eso en verdad no vamos a poder facilitarle nada al equipo, más bien vamos a seguir recibiendo preguntas, consultas y bueno, más caos vas a ver y no vamos a disponibilizar nada realmente ordenado. Tal cual. Necesito orden en mi vida, en todo. Sí. Si no es Este, imposible. sí, y bueno, y del autor que mencionas lo voy a dejar también en la descripción del episodio para que, bueno, las personas lo pueden consultar y descargar, como tú dices, los artículos, porque de hecho son bastante útiles para quienes están trabajando en esto. Y bueno, están súper bien como que estas cuatro pautas que has dado, muy, muy útiles. Y digamos, tú también me habías mencionado algo sobre reusar nomenclaturas. ¿Cómo, un poco más como para entender este tema y qué beneficios tienen este reuso o este trabajo? Pues las nomenclaturas, o sea, en sí, o sea, yo lo que normalmente suelo hacer es un diccionario. O sea, realmente no hay como un diccionario como tal en todos los design systems, pero me ayuda muchísimo que cada vez que yo encuentro un patrón, y cuando llamo patrón es una palabra que se me vuelva a repetir otra vez, simplemente cojo y me la apunto. Entonces, ya sea el nombre de un componente, ya sea el nombre de una capa, ya sea una propiedad. Entonces, al final es algo que haces poco a poco y llega un momento en el que empiezas a tener una lista ya de todos los componentes, todos los nombres de las capas, todas las propiedades y valores
que te sirve, eso es oro, cada vez que tengas que construir un nuevo componente, simplemente lo consultas y es como, ay, ¿esto cómo le llamo? Ah, texto, y esto, subtexto, perfecto. Reusar y ponerlo exactamente igual, o sea, es algo como muy, muy automático. A veces mucha gente dice, ay, no, pero yo a esto pues ahora le pongo header, ahora le pongo subheader, entonces eso también dificulta que luego, pues cuando alguien lee subheader, pues esté pensando en una cosa y cuando lee subtexto esté pensando en otro, con lo cual es importante eso. Yo siempre invito a ese ejercicio de hacer un glosario absolutamente con todo lo que tengas y pasarlo a los equipos de desarrollo, porque a veces el design system en sí empieza a pensar, ay, vamos a poner esta propiedad y vamos a poner este atributo, y a lo mejor en desarrollo ya tienen algo establecido, con lo cual establecer con ellos estos patrones. A veces te deja muchísima libertad y te dicen, oye, pues esto piénsalo tú, no quiero, no quiero pensar en nomenclaturas y me dejan esta diversión avisora, pero muchas veces sí que te ayudan y es súper gratificante porque al final ese documento luego lo puedes publicar y si alguien no entiende pues por qué se llama así este componente, pues lo busca ahí o esta propiedad. Y en cuanto a Figma también es importante el nombre de, o sea, poner todas las nomenclaturas igual por eso mismo, porque a veces si un texto se llama de una forma y otro texto se llama de otra, cuando luego lo quieres cambiar y cambias de una variante a otra, se hace overwrite, no se queda el mismo texto, con lo cual eso también es importante. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando te vas a hacer la lista de la compra y imagínate que tienes una lista pues, tomates y la palabra tomate la tienes en mayúsculas, luego segundo patatas y todo en minúsculas. Luego plátano y le pones un bullet point. Cuando tú tienes la lista y ves que todo está completamente desordenado visualmente, que no hay una gramática, una estructura, te resulta súper difícil. O sea, o sea, leer todo eso tiene una carga cognitiva superior. Entonces, ¿por qué no definir esa estructura si es algo que vas a hacer más de una vez? Entonces, una vez que lo tienes definido es simplemente volver a repetirlo y eso ayuda pues básicamente a reducir la carga cognitiva. Siempre digo que todos los equipos tienen todas sus mochilas y digo, ¿para qué darle una mochila más? O sea, vamos a quitarle esa carga. Sí, es verdad, es una vez más facilitar el trabajo a los diseñadores, a quienes van a utilizar esto y que no se les convierta un peso más, una complicación de cómo consigo esto y al final es pérdida de tiempo. Y esto del glosario o el diccionario que has mencionado, ahorita, ¿qué herramienta estás utilizando o dónde lo estás documentando y disponibilizando también al equipo? Sí, lo tenemos todo documentado en Supernova ahora mismo. Y luego, por ejemplo, en desarrollo tienen Storybook. Entonces, nos permite mucho la sincronización entre Figma y Supernova a través de Storybook. Una de las cosas que te decía pues, de implementación en las que estamos trabajando es que hay un desarrollador que es como súper friki de Supernova y yo soy como la friki de Figma. Entonces, creó un plugin para la empresa para que cada vez que añadamos un icono nuevo a la librería de Figma, automáticamente se subirá al repositorio de GitHub. Entonces está disponible tanto en Supernova como en Storybook como en su repositorio. Entonces es una pasada porque hay mucha gente que nos contribuye cada día con iconos nuevos porque al final Celonis, o sea, donde trabajo es una empresa pues de data, entonces tienen como muchas cosas que son nuevas que no existen y a veces pues tienen iconos muy, muy personalizados. Y si siempre utilizamos Storybook y ahí nos va muy bien. O sea, tenemos la visualización en tablas, tiene importación también de todos los tokens de Figma dentro de la plataforma que no los tenemos que añadir manualmente. Digo, si no, me muero. Digo, todo automatizado, así que nos va muy bien. Súper, no, está súper bueno. Sí había escuchado la herramienta, así que por ahí también investigar un poco más. Creo que en Latinoamérica no ha llegado tanto Supernova, así que A está lo bueno mejor considerarlo. digo, seguro que hay otras. Y a veces me preguntan, ay, pero Sí. tiene un coste superior, ¿dónde lo hago? Digo, siempre cuando me dicen, claro, es que tú estás en una empresa que le das 24/7 en Design System. Alguien que a lo mejor está empezando, necesita algo más pequeño, digo, documenta en Figma o cualquier otra herramienta que tú tengas. Pide al desarrollo a ver si también están utilizando Storybook y te dejan ahí un trozo para tú poder también documentar. O sea, simplemente con lo que tengas, documenta, pero documenta porque al final luego cuando llegue el momento de comprar esa plataforma o de pasarla, Ya- no vas a tener nada y empezar Sí, desde cero es hacer una auditoría que te lleva muchísimo tiempo. O así sea, es. yo me digo, empieza ahora. Ahora que ves algo que se repite mucho,
empieza a escribir, que eso es un segundo de tu día a día. Luego, si no, se te acumula y se hace bola. Sí, Es no. imposible luego retomar. Es una locura. Lo bueno sería tener algo ya avanzado en donde sea y cuando se compre la herramienta ya oficial para este tipo de temas, es mucho más fácil el traspaso y no empezar desde cero, como tú dices. Está bueno. Tal cual. Y volviendo al tema, ya como para ir casi finalizando el episodio sobre lo de content design, no sé si tienes también algunas sugerencias, recomendaciones y estructura que te ha ayudado a ti para implementar todo lo que es content design en el design system. Pues casi todo es guías que he ido yo viendo de Design Systems. Si quieres, luego te las menciono y te las paso, pues las tengo ahí fichadas y ancladas en Arc y las voy consultando cada día. Entonces, a veces veo una documentación que alguien ha hecho nueva y cojo y digo, venga, pues a ver cómo lo ponen esto. Hay incluso Design Systems que tienen dentro de su propia documentación pues lo que te comentaba antes, cómo documentar el design system, cómo crear esas nomenclaturas que al final son solo para el design system y no para otros equipos, ¿no? Entonces, sí, normalmente pues algo que encuentro, sobre todo en LinkedIn hay mucha gente que comparte muchísima información, entonces, cosa que veo que hablan de documentación, cojo, guardo y lo tengo ahí. Creo que es Vitaly Freeman, tiene muchísimos posts sobre toda esta información, muchísimos links. Entonces, cada vez que veo algo me lo guardo. Into Design System también, el grupo de Silvia Muller tiene muchísima información igual. Pero te pasaré una lista de los que a mí me parecen como los top 10 para crear este glosario. Sí, no, está súper bueno porque creo que va a servir de mucha referencia para la comunidad. Y bueno, mucha gente que está trabajando ahorita con sistemas de diseño, incluso haciendo este traspaso, como tú dices, de Sketch a Figma, de las documentaciones, o el orden en general, porque no todos tienen tal vez ese mismo mindset de orden, así que está bueno tenerlo. Igual, Marta, antes de pasar a la última pregunta que le hago a todos, no sé si quieres compartir algo adicional sobre este tema de nomenclaturas o content design que quieras también contar aquí en el episodio antes de ya pasar a otro tema. Pues sí, creo que simplemente decir que es un tema importante. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de discapacidad, al menos que yo sepa ahora a la hora de leer, pero me cuesta muchísimo cuando tengo que redactar algo. Por ejemplo, siempre confundo mucho bottom o sea, la parte de abajo con un botón y cosas así. Entonces me cuesta tanto que necesito tener ese orden en la cabeza y a lo mejor tú tienes algún tipo en el equipo de diseño o en el equipo de desarrollo que no sabes que tiene dislexia y este tipo de cosas, de tenerlo así estructurado y todo, facilita mucho, que a veces se piensa que no, pues no hay nadie que tenga ningún problema. Digo, sí, a lo mejor hay alguien que le estás dificultando el trabajo y también pues eso que es a nivel general bastante, bastante importante, así que todo el mundo eche ahí un vistacillo en toda la información que hay. De hecho, escribí un mini post en Medium sobre las nomenclaturas para quien quiera saber un poquillo más sobre el tema. Sí, súper, lo añadiré también en la descripción del episodio. Después de este episodio van a tener bastante material para revisar, así que ordénenlo, vean dónde lo guardan para que no se les olvide. Igual, Marta, quería reforzar lo que inicié el episodio de que tú vas a ser una de las facilitadoras de un workshop que tendremos dentro de la conferencia de Design Ops Latam y España este año. De hecho, va a ser el 20 de octubre, así que no sé si quieres contarnos un poquito más sobre el alcance de este workshop y cuáles son los puntos que vas a tocar y a quienes también invitas a que participen. Pues sí, el workshop al final es abierto a todo el mundo que quiera aprender cómo construir componentes, pero sí que digo que tengan una pequeña, a lo mejor, base en Figma. Solo hay un pequeño ejercicio sobre cómo crear los componentes y depende, si hay mucha gente que sepa Figma, pues dedicaremos un poquito más de tiempo a esa parte, pero realmente es libre para todo el mundo. Creo que es muy bueno gente que no está trabajando en el Design System, equipos de diseño que realmente quieran aprender a cómo crear esos componentes de forma escalable. Al final todo es muy modular y una vez tienes como esa base asentada de cómo crear las cosas como matrioscas, luego cada vez que tengas un nuevo componente que realizar es simplemente seguir el mismo patrón. Entonces es un ejercicio en el que también veremos nomenclaturas, pero cómo llamar distintos componentes así de forma fácil
Así que invito a todo el mundo que venga porque la verdad que está muy chulo. Son 3 horas que la verdad ojalá hubiera habido antes algo así para que yo hubiera podido asistir y poder aprender todo lo que he ido aprendiendo un poco de forma autónoma. Sí, siempre pasa eso. Yo también hago retrospectiva muchas veces de esto me hubiera gustado encontrarlo antes, pero bueno, para eso igual está ya ahora la comunidad, para nosotros que ya hemos pasado un camino complicado, difícil, Exacto, podamos compartir con el resto de todo lo que hemos aprendido en el camino. Así que está súper bueno tal tener este cual. tipo de espacios. Y bueno, antes de terminar la conversación, quiero hacerte esta pregunta que es la común en todos los episodios, que es: ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deban tener en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Pues creo que o sea, la skill así como básica, básica, que a mí me encantaría tener y estoy ahí trabajando día a día, es la comunicación. O sea, me parece que la figura que tenéis tiene que ser una persona muy neutral, que no esté como posicionada entre diseño, desarrollo, los equipos de management o CEO, de marketing o negocio, y que sea alguien que pueda apoyar todo desde una perspectiva más general. O sea, lo que nos pasa también dentro de la empresa, que justo vino una persona para estar en el puesto de Design Ops y justo estuvo de baja de maternidad y solo tuvimos 4 meses y ahora vuelve, pero esos 4 meses fue pura gloria porque todo el mundo le presta atención al no estar como realmente pues diseñando, ¿no? Entonces se convierte en un perfil neutral y tiene que saber mucho de liderar y de hablar. O sea, que parece como muy fácil, pero es esta skill que no nos enseñan en ningún lado, que también digo, ojalá un curso o algo para aprender a comunicar con seguridad, con un tipo de vocabulario, algo que te haga sentir como esta persona sabe, o sea, yo quiero hacer lo que me está diciendo porque me lo está diciendo de una forma que no me está obligando a hacerlo, me está invitando a hacerlo. Y lo veo como una de las sí, características básicas y que más difícil para mí personalmente eh, es de conseguir, la verdad. Sí, la verdad es que es bastante difícil de lograrlo, sobre todo por diferentes stakeholders que manejamos, diferentes términos y bueno, que tenemos que saber un poquito de todo para Un poquito de defendernos, todo. defendernos ante los diferentes stakeholders. Así que está Tal súper buena cual. la recomendación, Marta. Un gusto haberte tenido aquí en el episodio, así que de verdad te agradezco por todo esto que nos estás compartiendo y bueno, como te digo, hay algunas cositas adicionales que podrían salir más adelante con la comunidad. Así que bueno, estén atentos ahí a la conferencia que se viene porque Marta va a ser parte de eso. Así que gracias, Marta, por estar aquí y bueno, ya nos vemos en un siguiente episodio también. Muchísimas gracias a ti, Ale, por invitarme. O sea, me encantan estas micro charlas, sobre todo yo que soy tanto de escuchar podcast y más en verano, me parecen pequeñas píldoras muy, muy necesarias. O sea que Así mil, es. mil gracias, de verdad. No, gracias a ti. Así que gracias a los que nos han escuchado hasta aquí. Ya nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.